Bueno, entonces yo creo que para introducir el tema, les voy a contar que la hermana Andrea me habló hace como una semana y empezamos a hablar en una charla, un taller. ¿Y qué tema será? Podría ser este, y si hacemos este otro. Y resulta que yo estaba muy inquieto hasta el día de hoy, como al mediodía, vi en un momento en mi trabajo una comunicación por Facebook de Cristian Cofré. Y llamo a la hermana porque me pareció muy bueno el tema de Cristian Cofré y lo voy a compartir. ¿Y por qué no hablamos de apellido? Le dije a la hermana Andrea y me dijo, ya, pues. Así que cambiamos violentamente el tema y ahora no va a ser ninguno de los dos temas que habíamos presupuestado. Y ojalá que sea novedoso, interesante, instructivo para ustedes, así como para mí ha sido, creo que una inspiración. Entonces partamos. Yeah. ¿Qué les parece que a propósito de una comunicación del grupo de WhatsApp, antes de empezar con el taller, conversamos un poquito sobre las tarjetas vencidas? Una hermana dijo, ¿y qué hago con las tarjetas vencidas? ¿Ya que apareciste? Esperen un momentito, necesito silenciarme. Disculpen, hermanos. Entonces yo estaba explicando que la hermana preguntó, ¿qué hago cuando hay una tarjeta del templo que se vence? ¿Cierto? Entonces dije yo, puede que sea una buena idea mencionar lo que pasa cuando hay algunos accidentes con las tarjetas. Por ejemplo, yo voy al templo, entro a hacer una ordenanza y en algún minuto, porque yo la llevé impresa de mi casa, cuando voy a pasar la tarjeta me dicen, esta tarjeta no se puede actualizar la ordenanza. Y yo pregunto por qué. Y son varios los casos. Uno es que yo entré a hacer un sellamiento de padres y alguien hizo una combinación en las últimas 2 semanas. Yo tenía la tarjeta impresa y alguien separó a los padres. Entonces, por más que yo tenía la tarjeta impresa, hice el sellamiento, pero no es válido porque en ese momento, después de la combinación de un tercero, la ordenanza no se puede efectuar, ¿se entiende? Hay cambios del árbol que hacen que una ordenanza no se pueda realizar. Hay varias posibilidades, no las voy a agotar ahora, pero lo más importante son que desde que yo imprimí la tarjeta, que pude haberlo impreso hace 2 semanas, 3 semanas, un mes, hasta el día de hoy algo ha cambiado y puede que la ordenanza no se pueda formalizar porque ha habido cambios y antes de salir al templo, si yo tengo tarjetas impresas, hay que entrar a verificar, porque puede ser también que esa ordenanza que yo tenía reservada venció por fecha, fueron a un templo y en el templo hicieron la ordenanza y yo no me di cuenta. ¿Qué recomiendo yo? Si tengo tarjetas impresas de algún tiempo, antes de ir al templo, revisar el árbol y verificar si esa ordenanza todavía la tengo reservada y se puede hacer. ¿Se entiende lo que yo quiero transmitir? Sí, sí, Siempre que hay tarjetas impresas, hay que verificar antes de ir al templo. Entonces ahora voy a compartir compartir acá el archivo, pantalla completa.
¿Se ve? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Se ve lo que yo estoy compartiendo? Sí, hermanito. ¿Se ve que es un archivo Word? Sí, sí. Ok. Entonces voy a aumentar, porque parece que las veces que he compartido de esta forma, no se... Ahí está. No se nota. Ahí, ¿pueden leerlo? Ya. Entonces partamos. El señor Cristian Cofré León, que es un genealogista muy conocido en Chile y fuera de Chile, hoy día publicó una página que es bastante nueva, me parece, se llama apellidos.cl, y él lo que hizo es anunció que en su página él tiene este enlace, y vamos a ir a ese enlace porque él nos invita a preguntar: ¿dónde está concentrado mi apellido? Entonces, dígame un apellido de Chile en este caso, y vamos a preguntar dónde tiene mayor presencia ese apellido en Chile. Entonces, longitud, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es más lo que yo quería compartir. Cerramos porque ese programa que se llama Google Earth es muy pesado. Lo cerré, muy bien. Siguiente tema. Bueno, patronímico. No, el toponímico. ¿Qué pasa si alguien se llama Aro y el nombre de pila es Pedro? Pedro Aro. Y si vamos atrás en el tiempo, la primera vez que alguien conoció a Pedro, ¿pero cuál Pedro? ¿Pedro el mesonero? ¿Pedro Zapatero? No, Pedro de Aro. Por eso dicen de Aro. Ah, ya, ese es el otro Pedro. Ah, ya, sí. Y ahí se ubicaban los diferentes Pedros. ¿Y qué pasaba si ese Pedro de Aro, que se había cambiado de Aro a la localidad de Bilbao, por eso le decían de Aro, porque él ya no era de Bilbao, era originario de Aro? ¿Y qué pasaba si se volvía a cambiar de casa y ahora se trasladaba a el norponiente de España, Galicia? Entonces, en Galicia, ¿cómo se va a llamar? Probablemente se va a llamar Pedro de Bilbao, porque venía de Bilbao, ¿cierto? Entonces, los toponímicos hay que tenerlos en consideración cuando estudiamos a nuestra familia, porque nos dicen varias cosas de nuestra familia. Por su parte, el patronímico, y para hablar de patronímico yo les cuento que mi apellido paterno es Oyarzún, pero resulta que mis ancestros no se llamaban Oyarzún, porque vivían en Oyarzún, en la provincia de Guipúzcoa, en España. ¿Para qué iban a llamarse Oyarzún si vivían allí? Solamente cuando llegan a Chile y se llamaba Juanes. Oye, ¿y Juanes, de dónde eres tú? De Oyarzún. Y acá le pusieron Oyarzún. Pregunta, ¿cuál era el patronímico? Ya sabemos el toponímico. El patronímico era Lartaun. Lartaun. Entonces yo encuentro Juanes de Oyarzún, ni Juanes de Oyarzún, pero sí encuentro información de Juanes de Lartaun. ¿Me explico? Cuando usted pasa del siglo XVIII al siglo XVII y retrocede al siglo XVI, no puede seguir buscando en mi caso, Juanes de Oyarzún, porque está radicado en Oyarzún. No puede llamarse de Oyarzún porque está allí.
solamente se le dice de Oyarzún en Chile porque está acá. Y la referencia importante en la conquista o en la colonia era de dónde vienes tú. Y si vienes de Castilla, tú vas a querer que te conozcan porque vienes de Castilla. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Y yo me llamo Rodrigo. Pero hay 10 Rodrigo. ¿Cuál Rodrigo? Rodrigo de Castilla. O Rodrigo Castillo con el tiempo. Siempre del patronímico hay varias terminaciones, como por ejemplo los es. Muñoz o Núñez. Núñez seguramente que era hijo de Nuño, un apellido visigodo, un nombre visigodo. Entonces, si era hijo de Nuño, ¿cómo expresabas eso en España? Núñez, lo terminabas en es. Es una posibilidad. ¿Qué significa Núñez entonces? El hijo de Nuño. ¿Qué significa? ¿Para qué se usa Ibn? Ibn en hebreo, hijo de. Entonces ustedes se van a fijar cuando llegan a genealogías de la Biblia en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, se va a llamar Abraham Ibn algo, Ibn Zacarías, que significa Abraham, hijo de Zacarías. O Mac, yo conocí a un misionero que se llamaba MacBride, Elder MacBride, que significa Mac, en gaélico creo que es, por ahí por Escocia, en el Reino Unido. Mac significa hijo de. En chino también existe una partícula, un sufijo, que significa hijo de. Y en varios idiomas hay sufijos que indican hijo de. Y usted encuentra el nombre, el apellido y da un apellido. Pero el apellido tiene un significado a veces. Bueno, pasemos al caso 1. Apellidos. Estamos hablando de apellidos. En una ocasión un miembro de la iglesia chileno publica en un sitio de Facebook un aporte y dice: yo quiero compartir con ustedes este documento en Word que habla de los, por decir, los Rojas de Chile. Así que las personas de apellido Rojas, ojalá les sirva. Y claro, a alguien como usted o como yo, oye, qué interesante, muchas gracias por el aporte, pero sale un genealogista y le responde algo que puede haberse tomado como una reacción excesiva y dice: amigo, no debería usted decir lo que está diciendo porque no todos los Rojas son del mismo tronco. Algún Rojas originalmente venía de Salamanca, en España. Otros Rojas van a venir y provenir de Gijón, en España. Otros Rojas van a venir de diferentes lugares, así que todos los Rojas no son de la misma familia. Y esa es la conclusión. Así que yo les sugiero que cuando estemos participando en un grupo de genealogía donde hay genealogistas, ni se le ocurra decir: aporto esto para las personas de apellido Gutiérrez, porque usted es un Gutiérrez que proviene de Illapel, y el primer Gutiérrez de Illapel en 1500 apareció y venían de La Coruña. Pero resulta que hay otros Gutiérrez que vienen del País Vasco y otros Gutiérrez que están en Chile y que provienen, o en Argentina, y que provienen de Murcia. Pregunta: ¿todos los Gutiérrez están emparentados? No. Entonces, que sirva de aprendizaje esto que le pasó a un hermano miembro de la iglesia, porque yo me sentí un poco incómodo porque este experto le respondió de una manera bastante lógica y siempre intentando enseñar, pero fue como muy fuerte
la expresión. Siguiente. De esto que acabamos de hablar, entonces, ¿qué pasa con los escudos de armas? Mi papá le regaló a mi mamá su escudo de armas en un aniversario de matrimonio, comprado en ¿cómo se llama esto? En Franklin, que hay una feria, y una persona que se dedica a imprimir escudos de armas, muy bonitos, a colores hermosos. Y usted le dice, quiero el escudo de armas de la familia o del apellido Pérez. Y él le imprime un escudo de armas de la familia Pérez. Lo que no le dice él es que puede haber 40 escudos de armas distintos de diferentes Pérez. Entonces, no nos tentemos con pensar que el primer escudo de armas con que nos encontremos es nuestro escudo de armas. Esto solamente lo quise mencionar por anecdótico. ¿Alguna consulta? Hermano, justamente eso fue lo que me sucedió a mí hace muchísimos años atrás, cuando yo era mucho más joven, y una hermana Olivia Toro, que era de Temuco, justamente ella me enseñó los escudos de armas, que se dio los blasones y todo ese tipo de cosas. Y ahí ella me enseñó que en el caso de mi apellido López, ningún apellido tiene que ver con una familia con otra, y menos los escudos. Y yo he visto que realmente, por lo menos en el escudo de los López, hay diferentes tipos de escudos. Y me decía que era difícil saber exactamente cuál corresponde a su familia. Y hay que... Bueno, hay formas de saberlo. Aquí, este siguiente tema, en Historia 2, la primera palabra que les presento es mayorazgos. Viendo mayorazgos, que lo tomé como información cuando yo no sabía lo que era un mayorazgo, leyendo un libro escrito por un doctor mexicano, que es un estudio de una localidad que se llama Oyarzún. Un vaso menos. Entonces, él puso en un libro que publicó Mayorazgo del Artaón, que hice yo con el tiempo, dentro de ese mismo año que leí el documento, busqué cómo podía acceder al mayorazgo, y resulta que accedí al documento, y me puse a estudiarlo, y efectivamente ahí se describe el escudo de armas del Artaón. Siglo XVI. Ahora, el problema es que usted tiene que retroceder, como yo le decía, del siglo XIX al siglo XVIII, tiene que retroceder al siglo XVI, y probablemente en alguna de esas etapas va a encontrar documentación, si tenemos bastante suerte, o si su familia tiene alguna figuración pública y dejaron abundante documentación, es muy probable que usted averigüe algo sobre o su escudo de armas, o los orígenes del apellido, etcétera, etcétera. Ahora, ¿afecta los apellidos un mayorazgo? Sí. Y si tenemos tiempo al final les voy a mostrar algo. Siguiente tema, alianzas familiares y apellidos. Una alianza familiar, que era un tema no menor en la antigüedad en España, buscando siempre, igual que en China, igual que en Alemania, igual que en Francia, si usted era de un cierto nivel social, usted quería que sus hijos se casaran con la familia que tuvieran o similar estatus o superior. ¿Por qué? Porque así sus activos económicos crecían, y los de la otra persona también. Entonces había bastante probabilidad de que se casaran
una señorita de apellido Soto con un señor de apellido Morales, porque Soto y Morales eran familias prominentes y a ambos les convenía aumentar su patrimonio a través de una alianza familiar. El problema empezaba cuando una familia era más poderosa que otra. Y adivinen qué pasaba. Mi hija se va a casar con su hijo, siempre y cuando su hijo ya no use más el apellido Morales y use el apellido Soto, porque nosotros tenemos más figuración, poder o riqueza. Lo mismo con los mayorazgos. Yo te doy este mayorazgo, le decía un pariente, y normalmente era bastante plata, siempre y cuando tú prefieras, por sobre todos los apellidos que tú tienes a tu disposición, mi apellido. Y adivinen qué hacía la persona que tenía interés en el mayorazgo. Usaba el apellido del mecenas, del patrocinador. ¿Afectaban los mayorazgos los apellidos? Sí. ¿Afectaban las alianzas familiares los apellidos? Sí. ¿Afectaban las encomiendas los apellidos? Sí. Era un encomendero cualquiera, estoy inventando, de apellido Galindo. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Probablemente se llamaban Galindo. Si es que no se llamaban por el apellido de la esposa de Galindo. Porque un día yo me enojaba con mi papá Galindo y no quiero usar más ninguna referencia a tu apellido. Entonces ahora, en lugar de Marcos Galindo, me voy a llamar por el apellido de mi mamá, Marcos Pérez. Y no solamente eso, sino que los hijos que tenía el encomendero español con alguna señorita que era su encomendera, es decir, una mapuche probablemente, podrían esos hijos recibir el apellido Pérez o Galindo, el apellido del encomendero. Por lo tanto, yo hoy día soy Oyarzún. Tengo certeza de que tengo exclusivamente sangre española. ¿Qué me dicen ustedes? No. No. Les comento que mi hijo se hizo un examen de ADN este año y resultó que tiene, no sé si recuerdo bien, cerca de 30% de sangre autóctona chilena y algún otro porcentaje de sangre autóctona ya no del sur de Chile, de donde yo soy originario, sino que del norte de Chile, donde es originaria mi esposa. ¿Las encomiendas afectan los apellidos? Sí. Hoy día solamente he mencionado mayorazgos, alianzas familiares y encomienda. Pero podríamos estar bastante rato hablando de algunos temas de historia que hacen que su apellido sufra modificaciones. Vamos al caso 3. El caso 3, y este caso yo lo conocí por mi esposa, porque una tía abuela de mi esposa son Araya González. Y tienen, no voy recuerdo el número, pero digamos que tienen 7 hijos. 3 de esos hijos son Araya González y los otros 4 son González Araya y son hijos de los mismos 2 padres. ¿Un error? Así están ellos bautizados, así están reconocidos en el registro civil. ¿Cómo es posible? Yo no tengo la respuesta, pero es una realidad que yo he visto con cierta frecuencia en el norte de Chile. No me ha tocado verlo en el sur de Chile. Pero no podría yo asegurar que es una realidad de solo el norte porque no tengo suficiente horas hombres de estudio sobre este tema
pero es indudable que se ve con cierta frecuencia que algunos hijos del padre A con la madre B toman el apellido A y el apellido B en ese orden, algunos hijos, y otros hijos del mismo matrimonio toman el apellido B primero y después el A. Bueno, pasemos a la historia 4 porque la historia 3 ya la mencioné de alguna manera, la hidalguía universal. ¿Han escuchado hablar del régimen feudal? El régimen feudal era una realidad en la Edad Media donde ocurría que los ricos y nobles tenían todo a su haber para continuar siendo ricos y los pobres tenían todo una estructura social que los obligaba a seguir siendo pobres, porque usted nacía de un campesino, iba a ser un campesino toda su vida. Si nacía noble y tenía la suerte de que su papá tenía contacto en la corte, entonces tenía muchas posibilidades de que si no caía en desgracia, sus hijos y los hijos de sus hijos siguieran siendo nobles y poderosos. Hasta que a 2 ubicaciones, hasta donde yo sé, una en España, otra en Polonia, proclamaron lo que se llama hidalguía universal. Aquí son todos nobles, pero no nobles con título alta nobleza, no, nobles pobres, entre comillas, baja nobleza. Hidalgo se les llamaba, hijo de algo, hidalgo. Y cuando llegan a Chile, poco menos que el resto de la gente le hace reverencia, porque no muchos de la alta nobleza llegaban a Chile, muy poquitos. Hidalgos tampoco eran tantos, pero eran más. Los de apellido Yersún que llegan a Chile eran hidalgos. ¿Por qué? Porque provenían del País Vasco. Probablemente todos los que vinieran del País Vasco, lo más probable es que fueran hidalgos, baja nobleza. Al llegar a Chile, no eran chilenos, no eran criollos, y no solamente eran españoles hidalgos, un poquito más que simplemente españoles. Hidalguía universal, todos son hidalgos. Esto ocurrió en el País Vasco porque está limítrofe con Navarra y Aragón antes de eso, y está limítrofe con Francia por el oriente. Entonces las constantes guerras entre el País Vasco y Navarra, y entre el País Vasco con Francia, hacían que ese sector fuera muy crítico para la corona española. Entonces queremos más atención porque cada 50 años vienen y nos queman el pueblo. Entonces el rey en algún minuto se ve obligado a darles lo que se llamaban fueros, que eran ciertos beneficios que eran bastante importantes, exenciones de impuestos, esa nobleza de la baja nobleza, un título no menor, y un trato especial. Cuando les quemaban los campanarios, ahí llegaba el rey y aportaba de su a través de la exención de más impuestos, podían reconstruir, porque no era gracia que siendo españoles tuvieran que solamente los del País Vasco cubrir los gastos de un encuentro con los franceses. Pasemos al siguiente punto, historia 5, limpieza de sangre. Muy relacionado con esta necesidad de figurar por sobre otras personas, lo contrario a hidalguía universal, propio de la época feudal, en la Edad Media. Si usted quería tener un cargo público, tenía que demostrar que no tenía mezcla de razas, ni tenía sangre de moros, menos judíos,
ni mácula, ni antecedentes de antepasados que hayan sido ajusticiados por el Santo Oficio de la Inquisición, o que hayan sido condenados por robo, etcétera, etcétera. Limpieza de sangre. Esos procesos dejaron abundante documentación. ¿Tiene que ver con el apellido? Sí, porque si usted llega suficientemente atrás y puede encontrar un proceso de limpieza de sangre, ahí hay mucha información de al menos 3 generaciones, sino 4. Los títulos. Cuando usted quería un título de la alta nobleza, también tenía que presentar sus antecedentes familiares y hacían sus genealogías. Porque si usted decía que tenía derecho a un título, es porque tenía un ancestro que tenía ese título. Y tenía que demostrar que usted era descendiente directo de ese ancestro. Entonces estaba obligado a poner su árbol allí. Y esa es la manera en que se encuentran muchos árboles muy antiguos, siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, siglo XIV. Entonces, cuando usted quería tener un oficio en el gobierno, no sé, un teniente de merino, un gobernador de algo en Chile, un notario o, ¿cómo se llama?, escribano, usted tiene que demostrar que no tiene ancestros particularmente de moros, que son los creyentes en el Islam, que eran vistos como personas herejes, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, han visto, si no lo han visto, lo van a ver en algún momento, que cuando están declarando algún mérito de sus antepasados, y dicen los testigos, esto yo lo sé porque conozco al abuelo o al bisabuelo de esta persona, y si no fuera suficiente, esto es pública voz y fama, que quiere decir que todos saben, así que ni siquiera hay que demostrarlo, no hay que tener un certificado, porque en este pueblo todos lo saben, no necesita ser demostrado. Si no era pública voz y fama, usted tenía que o comprarse o presentar un certificado legal, porque en la España antigua usted con plata podía comprar cualquier linaje, mucha plata en todo caso, no eran eran realmente lo que se gastaba, podría llegar a ser una fortuna. Bueno, historia 6. Conquista y apellidos. La conquista o en la época de la colonia en Chile, en Argentina, en Perú. El hecho de ser conquistador o el hecho de estar en la colonia algún ancestro de usted, ¿afecta su apellido? Sí, porque, como le decía yo hace rato, el que la llevaba en la Edad Media y a inicio de la era moderna en España era Castilla. Si ustedes se acuerdan, Isabel de Castilla era la reina y Fernando de Aragón era su rey consorte, y de alguna manera rey consorte significa que es la que reinaba realmente era ella, porque ella era reina de Castilla, que tenía mucho más peso que Aragón. Por lo tanto, ¿quién era el rey? No era Fernando, era Isabel, porque ella era reina de Castilla. Entonces, cuando llegan a Chile, ¿qué tiene que ver con nosotros eso? Cuando llegan a Ecuador, si usted se llamaba José y veamos un apellido francés, pero era un francés que a lo mejor había venido de Francia
y se asentó en Castilla. Lejos le convenía no llamarse francés en Perú, o en Ecuador, o en Colombia. Le convenía llamarse Castilla, queriendo decir que él viene de Castilla, no cualquiera viene de Castilla. Modificación de apellidos. Yo les contaba que si una persona en la antigüedad se enojaba con su padre o con su madre y se quitaba el apellido del padre o la madre, el patronímico, porque todavía no hablamos de apellido, y como le caía más bien o si le convenía porque el abuelito, quiero estar bien con el abuelo porque tiene más plata y me va a dejar la herencia, ni loco que yo voy a ser Pérez González, siento que el apellido materno pudo haber sido Barra. ¿Cómo me voy a llamar yo si quiero tener esa herencia? Me voy a llamar José Barra. Por otra parte, si me cambiaba de ciudad y mi apellido era toponímico, ya no iba a ser el mismo toponímico, porque de la localidad donde yo vengo inmediatamente antes de ahora, ese va a ser mi toponímico. Y como me cambié, cambia mi toponímico. Okay. Caso 6. Yo tengo, ¿cómo estamos en el tiempo? No tenemos más tiempo, ¿no? No sé, tenemos más tiempo, hermanito. Termine, como empezamos a las 9:15, Avíseme, estamos un poquito bien en la hora. avíseme, porque yo no estoy viendo la hora y no creo que me demore 15 minutos en lo que viene. No, Yo, ya. Ok. A ver, déjenme ver. Ya. Yo tengo un caso del papá de mi abuelo materno. Mi abuelo materno se llama Pedro, en realidad es el abuelo de él. Mi abuelo se llama Efraín Bahamonde Bahamonde. Resulta que la hermana de Efraín Bahamonde se llama, no recuerdo el nombre, pero Edelmira, algo parecido a Edelmira, Plaza de los Reyes Bahamonde. ¿Por qué? Porque resulta que el papá de ambos tuvo 2 hijos con la mamá de mi abuelo, y mi abuelo muy orgulloso, ya Bahamonde, los apellidos de la mamá. Y el papá, arrepentido antes de morir, le ofrece: yo les voy a dar mi apellido, ustedes son mis hijos. Mi abuelo le hizo lo que en Chile se llamaría una tapa, no sé si es feo decirlo, pero explica bastante bien la actitud de mi abuelo. Pero su hermana dijo: yo quiero llamarme Plaza de los Reyes. Y en ese momento se enojaron un poquito los 2 hermanos porque, oye, me estáis bajando la alcurnia. ¿Cómo voy a tener un hermano Bahamonde y yo voy a hacer Plaza de los Reyes Bahamonde? Ahora, para que ustedes no se pasen película, Plaza de los Reyes suena como chuta, una plaza donde viven los reyes. Lo más probable es que el apellido signifique que era de la plaza de los reyes. O sea, un papá era de la plaza y el otro papá era de los reyes. Apellido compuesto, Plaza de los Reyes. No significa lo que parece que significa. Resulta que el abuelo de mi abuelo, porque Efraín Bahamonde es hijo de Francisca Bahamonde y ella es hija de Pedro Nolasco Bahamonde Opaso. Y hace muchos años yo hice una búsqueda en internet, en Family Search, buscando Pedro Nolasco Bahamonde Opaso, y no había. ¿Y qué pasa si omito los apellidos y le pongo Pedro Nolasco? Y ahí me apareció uno en el mundo. Uno. Y estaba ubicado en la provincia de Pontevedra, en Galicia, en la localidad de
Silleda, muy cerquita, hay un pueblito que se llama Moalde. Y ahí había un Pedro Nolasco. Y ustedes pensarán, ¿era Bahamonde Opaso? No. Pedro Nolasco Joaquín Ildefonso, tenía 4 nombres. Pedro Nolasco Joaquín Ildefonso, que nace o se va bautizado en 1820, y eso coincide con mi antepasado. Así que es un candidato todavía, pero no tengo aún más antecedentes para estar seguro. Pero no era Bahamonde Opaso. ¿Cuáles eran sus apellidos? Paz Penido. Entonces mi hipótesis hoy es que él puede ser el Pedro Nolasco Bahamonde Opaso, porque como se llama Pedro Nolasco Joaquín Ildefonso Paz Penido, el Paz al llegar a Chile le pareció raro y pudieron haberlo asimilado como Opaso. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué Bahamonde? El Paz que se convierte en Opaso es posible para mí. ¿Y Bahamonde de dónde sale? Porque probablemente algún ancestro puede haber venido de la localidad de Bahamonde, entonces ese va a ser un toponímico. He demostrado que esto corresponde a mi antepasado, no lo he demostrado, pero en algún minuto yo dije, pucha, yo hice le dije al señor, me conformaría con saber que este Pedro Nolasco Joaquín Ildefonso Paz Penido haya salido de España y haya viajado a América. Y adivinen qué. Años después encontré una información que indica que este Pedro Nolasco es el único de los, no sé, 9 hijos, es el único entre los 9 hermanos que viajó a América. Porque cuando muere la mamá de esa familia, él estaba ausente en Cuba, en La Habana. Y así aparece en el documento, ausente en La Habana. Por lo tanto, él no estuvo en la ceremonia de los responsos, etcétera, etcétera. ¿Cómo recibí yo esta información? Con felicidad, porque todavía era posible que sea mi pariente. Y en eso estamos. Hay que seguir investigando. Aquí yo puse la tentación del linaje. Y el caso que les presento es el mismo caso Plaza de los Reyes. ¿Por qué les presento este caso? Porque conozco a una persona que la conocí porque está muy interesada en Plaza de los Reyes. Yo, como soy muy copuchento, averigüé quiénes son los papás de esta hermana de la iglesia, y esta hermana tenía mucha vinculación con Plaza de los Reyes, siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII. Y yo dije, ¿y cómo le estará yendo con sus otros, las otras ramas de su árbol? Y prácticamente no tenía nada. Entonces, pudieran darse varios casos, que la hermana en realidad no investigó nada, y en ese caso, claro, se va a nutrir de información que han investigado otras personas, que es perfectamente posible. Pero también se puede dar el caso de que, oye, es el apellido más lindo que hay en mi árbol, entonces yo quiero saber mucho de este apellido y de los otros no me interesa. Y eso es lo que yo titulo la tentación del linaje. Nosotros no hacemos genealogía, hacemos historia familiar, no importa si teníamos un antepasado. Conocí cuando yo era misionero un norteamericano muy simpático, y me contó él que estudiando historia familiar en su familia descubrieron que él tenía un antepasado que fue cuatrero, ladrón de caballos, y él lo contaba y se reía. ¿Tiene valor esa información? Sí, porque saber que uno tuvo un antepasado que tuvo líos con la justicia nos puede dar bastante información, porque nos va a obligar a seguir investigando por qué. Hay un pariente mío que toda la vida, yo lo supe por mi mamá,
Se suponía que un antepasado de él del siglo XIX había muerto en circunstancias sospechosas, y parece que fue un ajuste de cuentas porque fue de un balazo su muerte. Y es lo que sabía mi amigo, miembro de la iglesia, y es lo que sabía mi mamá. Y yo, como soy copuchento, me puse a investigar y averigüé que efectivamente había muerto de un balazo y lo había efectivamente muerto un delincuente. Pero la información que cambió toda la historia es saber que era un carabinero. ¿Cambia la historia? Entonces, si yo creo que mi antepasado tuvo líos con la justicia, yo les diría, no deje de investigarlo. Si es que realmente tuvo líos con la justicia, es su antepasado. Pero podría descubrir, como el caso que yo descubrí, que murió en circunstancias extrañas, pero no porque estuviera vinculado con el delito, porque era un empleado de la justicia. Una venganza. Bueno, pasemos a lo que yo llamo implicaciones doctrinales. En alguna ocasión, en varias ocasiones más bien, yo he encontrado personas que tienen apellido mapuche, no sé, huichiche, y llamémosle cualquier etnia en Chile o en Argentina, o en cualquier país, Guatemala, Honduras, Venezuela, Brasil, y los hermanos se sienten incómodos con tener un apellido mapuche, un apellido indígena, un apellido autóctono. Lo que yo quiero decirles es, en nuestro caso en Chile y Argentina, en Perú, Bolivia, Ecuador, y por qué no decir Uruguay, Paraguay, tener un apellido autóctono significa ni más ni menos que usted tiene sangre de Ley. Y Ley era de la tribu de Manasés. ¿De qué tribu era Nefi? Manasés. ¿De qué tribu eran los hijos de Nefi? Puede que los hijos de Nefi y de los hermanos de Nefi ya tuvieran otro linaje, porque ellos aparentemente se casaron con una familia que provenía de Efraín. Esto no está documentado de manera estricta, pero todo parece suponer. Los que saben dicen eso. Hermano, perdón, podría ser el caso, por ejemplo, de mi esposa. Mi esposa, ella tiene apellido de origen mapuche, que es de Guayaquil, y su bendición patricial dice que ella es de Manasés. Yo soy de Manasés también, pero como les mostré, cuando mi hijo se hizo el examen de ADN, salió una gran proporción de apellido autóctono, casi tanto como la sangre española o de Francia o de Portugal. Ahora me toca estos días hacerme yo mi examen de ADN, y mi esposa y mi mamá, y la mamá y mi suegra. Y veamos qué dice la historia. Sea lo que sea que diga, yo los invito a adoptar la actitud de no negacionismo. ¿Qué significa negacionismo? Voy a dar un apellido cualquiera. La hermana Martínez, en algún lugar de algún país sudamericano, decía, no, yo tengo ancestros españoles, porque todos mis apellidos son españoles, por lo tanto, yo tengo ascendencia española. En algún momento ella encontró un apellido mapuche en su árbol. Pregunta, ¿siguió interesada en la historia familiar?
Lo que ocurrió con esta hermana, que es inventada, puede que haya existido, puede que no, es que ella se desilusionó mucho, porque su motivación no era la historia familiar por sí, ni el significado doctrinal, sino que ella estaba utilizando la historia familiar como una herramienta de destacar su linaje. Y obviamente que si usted se preocupa mucho por el linaje, no le va a interesar tanto un linaje que no tenga figuración pública o que tenga una connotación de pobreza, de ignorancia, de abandono, de personas que trabajan la tierra, etcétera. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es mi motivación para hacer historia familiar? Y aquí viene el caso 7. Aquí yo voy a borrar, porque en realidad aquí cometí un error. Ya. Yo conocí dos personas que tenían apellidos mapuche como apellido paterno, y uno de ellos después de la misión llegó con un acento distinto en su apellido. Por decirle Raipaman, si existiera ese apellido, él llegó apellidándose Raipaman, porque Raipaman, los que son del sur de Argentina o Chile, suena muy mapuche. Entonces, después de la misión, él ya no era Raipaman. Este es un apellido absolutamente inventado. Él llegó siendo el hermano Raipaman. Y otra hermana que se apellidaba Cheuquian, por decirle, y ella encontró la manera de convencerse de que su apellido no era mapuche, porque encontré información que son Cheuquian, que se escriben de otra forma, y a pesar que suena como mapuche, no, mis ancestros son de Italia, y yo encontré esa información. Cheuquian es mapuche, por donde lo mire. Este es un apellido inventado, o sea, existe, pero no es para proteger a los inocentes. Yo conté la historia, pero no el santo, el milagro, no el santo. O existe la siguiente, este apellido es inventado, Raipaman. Yo no sé si exista, pero suena a mapuche. Entonces alguien que no esté conforme con la herencia mapuche, hombre de la tierra, puede aparecer de repente llamándose Raipman. Vale. Man terminado en 2N sugiere apellido alemán. Correcto. Entonces usted es José Raipaman, y después cuando nos volvemos a encontrar y usted ya no es Raipaman, y él le dice, no, yo me llamo José Raipman, con 2N. Yo mencioné esto no para reírme de las personas, lo estoy mencionando porque esto invita a que si alguien tiene algún dolor, porque las personas de origen mapuche en la historia de Chile y hasta el siglo XX al menos eran personas muy abusadas por la sociedad chilena, menos, pero también por la sociedad argentina, porque Argentina es un trabajo un poquito más cultural, de respeto a sus tradiciones y a la herencia cultural ancestral. Entonces, la verdad, yo los invito a pensar, ¿por qué estoy haciendo historia familiar? Si hay un componente de búsqueda de el linaje y destacar el linaje por sobre el interés de la doctrina de la iglesia, yo lo invito a pensarlo y tal vez cambiar el rumbo.
Caso 9, y vamos terminando. Este no es mi apellido, me dijo un genealogista chileno muy conocido. Él investiga mucho del siglo XIX en el País Vasco. Y su apellido se escribe de una forma. Y si le cambia una letra, él dice, no, esos no son mis ancestros. Y yo le mostré, a través de documentación, que en el País Vasco, que es lo que yo conozco, en un mismo documento, un apellido se podía escribir de 3, 4 y 5 formas distintas. En el siglo XVII, y en el siglo XVI, y en el siglo XVII y XVI. Entonces, por decirle, apellido, Lartaun. El apellido Lartaun en un documento aparece como Lartaun. 2 líneas más abajo, aparece escrito Lartaun, terminado en M, no en N. Y en la página del reverso aparece escrita con H, Lartaun, con H. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero es una realidad que yo encontré en una gran cantidad de documentos del siglo XVII y del siglo XVI en el País Vasco. Así que si usted es de los Oyarzún, insisto con mi apellido, y conozco una persona de apellido Oyarzo, no son parientes míos. Y resulta que sí, porque Oyarzún en España no se pronuncia Oyarzún, se pronuncia Oyarzún. Oyarzún. Entonces en Chile los Oyarzún y los Oyarzo provienen de la misma localidad del País Vasco. Que estén emparentados o no, habría que verlo, pero provienen de la misma localidad, que es muy chica. Y finalmente, quiero dejarles una tarea. Yo hablé de toponímico, patronímico, de mayorazgo, alianza familiar e encomienda, hablé de limpieza de sangre, etcétera, etcétera. Los invito a investigar sobre la diferencia que hay entre apellido y la diferencia que hay entre apellido y linaje. La diferencia que hay entre apellido, linaje y casa. Y es así como, para darle el impulso a esta búsqueda de los que se interesen, la casa Lartaun involucraba el apellido, el linaje, las propiedades, la historia, y no todos los de la casa eran familiares de la misma casta. Ahí les dejo, es muy interesante ver esto, así que para el momento en que estemos investigando antes del siglo XIX, nos va a ser muy útil tener muy claro la diferencia entre apellido, linaje, casa. Y aquí les dejo esta información. Voy a compartir con ustedes este documento Word en un rato más. Y le agradezco por su atención. Y nos veremos en otra ocasión, ¿verdad? ¿Consultas? Si no hay consultas, le paso a la hermana Andrea lo que sea que hay que pasarle. Hermano que levantó la mano, dígame. Hermano Eduardo. Sí, hermano Eduardo. No, nada, que justo la pregunta que yo le había hecho hace rato, pero no, nada que decir. Perfecto. Ya, hermana Andrea, muchas gracias por su atención. Que tenga muy buenas noches por mi parte.
Agradecemos a todos ustedes por participar en el taller de hoy, un tema muy importante sobre los apellidos. Agradecemos a usted, hermanito Ile, por su tiempo, servicio y conocimiento concerniente a este punto. Es bueno saber el origen de nuestro apellido y el origen de los apellidos de nuestros antepasados para poder saber más o menos el lugar podemos encontrar y así ir uniendo la cadena familiar en nuestro arbolito genealógico. Y agradecemos a cada uno de ustedes. Está cordialmente invitado, hermano Aquiles, en una próxima oportunidad tener una segunda parte de este tema para que puedan los hermanos prepararse desde ya con sus preguntas, con sus dudas concernientes a este importante tema sobre los apellidos. ¿Qué le parece, hermano Aquiles? Después lo vamos a ordenar por interno. ¿Ya? Sí, ¿Me permite? ¿sí? Le dejé una tarea. Si quiere una segunda parte, hagan la tarea. Exactamente. Así que ahí está la invitación hecha del hermano Iles de hacer la tarea. Él nos dijo hace un momento atrás para después ordenarlo entre nosotros con él para nosotros como yo como mentora y él y el hermano Rodrigo María como asesor del subgrupo para poder ver qué día nos puede dar la segunda parte.